Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Muy felices de poder comunicarnos con ustedes a través de este medio y poder expresar lo que sentimos en nuestro corazón. Una lección de escuela sabática viva no es aquella que nosotros estudiamos apenas en la iglesia, sino en la casa, todos los días. Un saludo cordial a nuestros amigos que nos ven en diferentes países, en diversos lugares, en España, Estados Unidos, que nos ven en Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay. Todos sean bienvenidos. Esta es la última lección del trimestre y el título, ustedes ya lo saben, crucificado y resucitado. Algunos dicen crucifixión, resurrección y comisión. Vamos a hablar de estos tres temas. No fueron los clavos que mataron a Jesús. No fue el golpe duro de aquel martillo que pasó las manos y los pies de Jesús. No fueron los judíos que mataron a Jesús. No fueron los romanos que mataron a Jesús. Fue nuestra pecaminosidad lo que asesinó a Jesús. El enfoque de la lección de esta semana es saber las inagotables verdades referentes a la muerte y también a la resurrección de nuestro Señor. Y también estudiar sobre la esperanza de que esos dos acontecimientos nos ofrecen. Veremos dos grandes acontecimientos y una gran comisión. Ya hablamos de esto claramente al inicio: la crucifixión de Cristo, la resurrección de Cristo y la comisión que Jesús hizo a sus discípulos. La primera parte, vamos a hablar un poco sobre Cristo crucificado, basado en el libro de Mateo, capítulo 27, 45 al 56. Crucifixión. Solo mencionar esa palabra les producía escalofríos a los habitantes más valientes del mundo romano. Era una forma cruel de la pena capital en aquel tiempo. Algunas consideraciones sobre la crucifixión de Jesús y sobre la palabra crucifixión. En primer lugar, la vergüenza pública consistía en arrastrar la viga transversal de la cruz por las calles hasta el lugar donde aquellas personas eran ejecutadas. La tortura física de la crucifixión iba desde los clavos que traspasaron las manos y también los pies, hasta el efecto quemante de los rayos del sol de Palestina. Casi siempre la muerte era lenta y sucedía después de varios días. En el caso de Jesús, Él no murió después de varios días porque no fueron los clavos, ni la agonía, ni el dolor, fue el peso del pecado. En el pensamiento judío, cualquier persona ejecutada por crucifixión era rechazada por el pueblo, maldita por la ley y excluida del pacto de Dios con el pueblo judío. Esto en Gálatas 3:13. También Deuteronomio, el capítulo 21, habla de esto. Jesús murió victorioso y también conquistador, con un grito de triunfo en sus labios. Él finalmente depositó su vida en las manos de Dios y se tornó victorioso a través de su muerte. Mateo entonces nos dice que Jesús entregó el Espíritu, lo que significa que murió. Y con su muerte Jesús completó la obra de la salvación, vivió una vida perfecta y la entregó como rescate por muchos, como dice la Biblia. Fue completada la labor. Mateo menciona tres grupos distintos de reacciones frente a este acontecimiento de la cruz. En primer lugar, los que pasaban, dice. El capítulo 27, el versículo 39, dice que algunas personas iban pasando. Y entonces ellos dijeron, irónicamente, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Recuerdan esa palabra, si eres hijo de Dios? Una tentación del diablo en el desierto. Ahora, sus seguidores siguen diciendo la misma palabra. Otro grupo fueron los principales sacerdotes, ancianos, escribas. En el capítulo 27, 42 encontramos a ellos. Y ellos dijeron, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Otra vez están provocando a Jesús. Otro grupo de personas que reaccionaron a la cruz fueron los ladrones que habían sido crucificados con él. En el capítulo 27, 44. Dice que ellos lo injuriaban también y estaban también actuando como los demás. Pero gracias a Dios,
también hay otra clase de personas que reaccionan positivamente frente a la cruz. Estas personas fueron persuadidos por el Espíritu Santo a reconocer a Jesús como Salvador del mundo. Uno de ellos fue el ladrón arrepentido que dijo: acuérdate de mí en aquel día. Finalmente él se sentía realmente necesitado de Dios y Dios respondió su oración. Otro hombre fue Simón Cireneo, expresado en Marcos 15:21. Este hombre también reaccionó positivamente, ayudó a Jesús, pero su corazón se conmovió y lo aceptó como Señor. Un otro personaje es el centurión junto a la cruz de Mateo 27:54. Él mencionó: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y lo más importante es que la victoria de Jesús de aquel día todavía puede salvar a su pueblo de sus pecados. Pastor, ¿cuál es el significado de la ruptura del velo del templo, del pedido de Cristo por perdón para sus agresores y de la apertura de los sepulcros? Diego, el velo del santuario que se rasgó para mostrar que el servicio del santuario terrenal había terminado, demuestra que Jesús había muerto y aquel cordero no necesitaba ser más muerto. Nunca más debieran sacrificarse corderos, porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo estaba muriendo en aquella misma hora. Nuestra fe debe estar en la sangre de Cristo, en su obra en nuestro favor. Los santos resucitados en aquel día, en la ocasión de la muerte de Jesús, puede garantizar que un día todos los fieles resurgirán para vida eterna. El segundo tema de esta parte de la comprensión es la resurrección. Cristo resucitado y también la resurrección en forma general. Todo esto en Mateo 28, 1 al 10. Algunas consideraciones acerca de la resurrección. En primer lugar, sin resurrección no hay evangelio, no hay buenas nuevas. Esto es muy claro. Jesús no resucitaba, no habría cómo predicar las nuevas de salvación. En segundo lugar, la fe del Nuevo Testamento, como también la esperanza del Antiguo Testamento, está edificada sobre la realidad de la resurrección. Solo la obra sería completada con la resurrección de Jesús. Es por eso que Pablo menciona que el Evangelio consiste en dos grandes temas. En primer lugar, Cristo murió por nuestros pecados y en segundo lugar, Cristo resucitó al tercer día. Allí está la obra completa de salvación, su muerte y su resurrección. Lo notorio es que todos en aquel tiempo se olvidaron del mensaje de la resurrección. No se olvidaron en realidad, pero lo ignoraron. Por ejemplo, los líderes judíos tenían miedo de que los discípulos robaran el cuerpo de Jesús y proclamaban que Jesús había resucitado. O sea, ellos sabían, pero no se interesaron en saber si efectivamente eso había ocurrido. Ninguno de los escritores de los evangelios describe la resurrección en sí misma, pero presentan los efectos en base a tres elementos. En primer lugar, la tumba vacía, ¿se acuerdan? En segundo lugar, el temor de los guardias. Y en tercer lugar, el encuentro de Jesús con alguno de sus seguidores. La resurrección de Jesús afecta a varias personas de manera diferente. Dos ejemplos claros nosotros vemos en Mateo 28:4. Por ejemplo, los soldados romanos dice que tuvieron gran temor, temblaban, mientras que las mujeres se llenaron de gran júbilo, de gran gozo, dice Mateo 28:8. Finalmente, la resurrección demuestra que Dios está al control de todo y de todas las cosas. Vamos a ver ahora la tercera parte de esta comprensión. Hablamos de la crucifixión, de la resurrección, ahora hablaremos de la comisión, la gran comisión, la última orden y también la promesa que el rey hizo a sus seguidores. Algunas consideraciones entonces en relación a la orden y a la promesa de Dios siempre estar con su pueblo. La primera cosa es que Jesús encuentra a los discípulos reunidos en Galilea.
Esa reunión fue uno de los eventos más trascendentes de la historia cristiana, porque en esta reunión Dios da una comisión que iba a durar hasta el fin de toda la existencia de esta tierra. El efecto de esta breve cena sobre la iglesia cristiana ha sido realmente de valor incalculable. Jesús muestra la visión de una iglesia mundial. Los envía a todas las naciones para llevar un mensaje de salvación por medio de Cristo. A Jesús le fue otorgada toda la autoridad que había sido perdida por Adán. Y ahora Cristo recuperó la autoridad. Y entonces Él ahora dice, por lo tanto, yo les ordeno, yo les pido. Entonces con esa autoridad Dios otorga la autoridad a sus discípulos. Les delega su autoridad a sus seguidores con el propósito específico de hacer discípulos en todo el mundo. El discipulado de Mateo nunca fue una mera creencia o conocimiento. Es una obediencia a la voluntad de Dios en cosas prácticas de la vida. Finalmente, la mayor promesa de la Biblia no es que Jesús vendrá, no es que Él nos protegerá. La mayor promesa que está en la Biblia es que Él quiere estar con nosotros todo el tiempo, hasta el fin del mundo. Qué linda promesa. Siempre lo hizo. El mismo nombre Jesús, Dios con nosotros. Y cuando comienza la Biblia, Dios buscando a Adán y Eva porque quería estar con ellos. Y al final, en el último capítulo y versículo de Apocalipsis, aquí yo estaré con ustedes todos los días. Y cuando da la comisión, Él dice lo mismo, yo voy a estar con ustedes. Entonces no es que Él da la comisión y nos deja, Él estará con nosotros en cuanto nosotros cumplamos la misión. En el Evangelio de Mateo, el fin es en realidad el comienzo de una nueva historia. Algunas aplicaciones sobre la lección de esta semana. Todavía hoy las personas tienen que decidir entre Jesús y Barrabás, entre el bien y el mal, entre Dios y el diablo. ¿Y cuál es nuestra respuesta? Claro que Dios, pero no es solo elegir, sino hay que ir en pos de Él todos los días. En segundo lugar, en el momento de la muerte de Jesús, el velo del templo del antiguo pacto se rasgó de arriba hacia abajo y se inauguró un nuevo pacto. Este pacto fue presidido por un sumo sacerdote diferente, que es Jesús. ¿Cómo tú te sientes al saber que ahora Jesús mismo está como sumo sacerdote en favor de cada uno de nosotros? Yo soy agradecido a Dios por eso. Finalmente, comparando las características de Jesús, el Mesías, con las de Barrabás, yo me hago una pregunta. ¿Qué motivó a los diferentes grupos a apoyar unos a Barrabás y muy pocos a Jesús? ¿Qué revela eso sobre la existencia actual de esos dos grupos opuestos? Lo más importante es que cada uno de nosotros tiene la potestad de decidir en favor de Dios o en favor de Barrabás, entre comillas, que representa el mundo, nuestras propias complacencias y preocupaciones. En esta última parte de nuestro bosquejo, nosotros ahora tenemos que decidir. ¿Qué vamos a decidir? ¿Cuál es el producto final de esta lección? Hemos llegado al final del estudio de este trimestre que habló de Mateo y toda la vida de Jesús. Yo quiero hacerme una pregunta. ¿Mi participación en la gran comisión es proporcional a la gratitud que debo tener por el sacrificio de Jesús en la cruz? Una buena pregunta. Al finalizar este trimestre tengo una convicción. El mejor método de evangelismo es una persona apasionada por Jesús. Puede ser que tú le enseñes miles de cosas a una persona para hacer la obra del Señor, pero si él no está apasionado por Dios, nada va a funcionar. Cuando veo a algunas personas que no participan de la orden de hacer discípulos, cuando veo personas desinteresadas en llevar personas para el cielo, yo pienso que ellos mismos no están yendo para el cielo. Mire la cruz y permita que este amor de Dios impresione su corazón,
que el sacrificio de Jesús pueda causar alguna reacción positiva en tu corazón. Suplica a Dios para que Él coloque amor en tu corazón, para tener amor para dar a los demás. Esta semana usted puede participar en el nombre de Jesús de esta gran comisión, hablándole a una persona, entregando un libro, tal vez cumpliendo con contarle lo que Dios ha hecho contigo. Que Dios te bendiga en esta decisión. Este bosquejo llegó hasta aquí. Nosotros estamos muy agradecidos y espero que haya sido de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Recuerden siempre, maná, cada día, cada uno, cada mañana, es el alimento para la vida. Cuando pienso en la crucifixión de Cristo descrita en Mateo capítulo 27, me recuerdo de algo que pasó con mi hija y conmigo unos años atrás. Estábamos visitando Jerusalén por primera vez y estábamos muy emocionados por conocer todos esos lugares que siempre leemos en la Biblia.